Entonces, realmente no hay cifras exactas de cuántas mujeres han perdido la vida por practicarse un aborto. Aquí en Ecuador, lamentablemente, sí se ha realizado en la clandestinidad y muchas de estas mujeres han llegado a nuestras áreas de salud, pero ya en condiciones graves, o como abortos incompletos o abortos espontáneos. Nosotros tenemos el proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. ¿Por qué se crea este proyecto de ley? Porque las cifras de mujeres embarazadas son realmente en menores de edad. Menores de 14 años, adolescentes de 15 años, y realmente las cifras de embarazos que han terminado en pacientes de estas edades son alarmantes, ya que somos el tercer país de Latinoamérica con el mayor número de gestantes menores de 14 años. Ahora en Ecuador tenemos más o menos 2.700 niñas menores de 15 años que dan a luz cada año. Ahora, de estas niñas, ¿cuántas son de abuso sexual? No tenemos cifras porque muchas de ellas no denuncian, muchas de ellas callan por vergüenzas. Entonces queda eso en la clandestinidad. En los últimos 3 años también tenemos que 7 niñas de entre 10 y 14 años han dado a luz. Y más o menos 26.000 partos en menores de edad. 2 de cada 10 partos son de adolescentes. 4 de cada 10 mujeres tuvieron su primer hijo en la adolescencia. Y somos el país con mayor índice de embarazos en adolescentes. El 33% de la población de mujeres sufre violencia sexual. Solo hablando de violencia sexual. Ahora también tenemos violencia física, violencia doméstica, violencia económica. Y solo por el hecho de ser mujeres. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar el marco legal vigente, qué se entiende por riesgo para la salud y vida, la interrupción del embarazo en casos de violación, las implicaciones ético-legales para nosotros como profesionales de salud que vamos a dar este servicio y la objeción de conciencia, que significa cómo se ejerce y se puede oponer. Ahora, como les indicaba, el aborto es legal desde 1938, pero en 1938 se crea un artículo en el Código Orgánico Integral Penal en el cual dice que solamente es candidata para interrupción del embarazo en mujeres dementes, en mujeres que tengan algún problema relacionado a un déficit cognitivo. Y esto realmente es discriminatorio porque las demás mujeres que han sido víctimas de violencia sexual no tenían derecho a interrumpir su embarazo. Entonces, esto es lo que se busca cambiar más o menos desde el 2019. Si vamos un recorrido en la historia, en 1938 se crea en el Código Integral Penal la solicitud de interrupción del embarazo. En el 2015 se crea la Guía de Práctica Clínica para el Aborto Terapéutico. En el 2016 tenemos el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico. En el 2018 tenemos el primer debate del proyecto de ley al Código Orgánico Integral Penal. En el 2019 tenemos debates a nivel de la Asamblea en cuanto al aborto y sus artículos correspondientes en el COIP, que es el 149 y el 150. En el 2019 tenemos las 2 primeras demandas para despenalizar el aborto. Y en el 2019 también tenemos el proyecto de ley orgánica reformatoria al COIP. Esto se da recién por intervención de la Corte Constitucional. Si estas demandas no subían a la Corte Institucional, yo creo que estaríamos realmente como estábamos en 1938, porque no se hubiese creado una ley y tampoco se hubiese reformado el COIP. En el 2021, estas 7 demandas de inconstitucionalidad ingresan a la Corte Constitucional sobre el artículo 150 para que amplíe la ley y que sea asequible a todas las mujeres. En el 2021, la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del artículo 150, el numeral 2 del COIP, y despenaliza el aborto por violación para todas las mujeres. En el 2022, la Asamblea Nacional aprueba la ley de interrupción del aborto con 73 votos. Tenemos en el 2022 la publicación de las nuevas directrices sobre la atención para el aborto y también tenemos
el veto presidencial en abril del 2022 por Guillermo Lasso. Y en diciembre del 2022 tenemos que ingresan 9 demandas de inconstitucionalidad, incumplimiento a la ley de aborto por violación a la Corte Constitucional. Pese a que ya teníamos desde el 2019 los lineamientos, seguíamos sin cumplir y seguíamos teniendo pacientes que llegaban a un embarazo a término, pese a que eran productos de violación. Y ahí intervenimos nosotros, porque nosotros al desconocer la ley no la aplicábamos. En el 2022, en diciembre del 2022, el Ministerio de Salud Pública crea el Manual de Atención Integral a Niñas y Adolescentes Embarazadas menores de 15 años. Esto también es una directriz que obliga a la Corte Constitucional, porque se discriminaba a las menores de edad y no había atención porque eran menores de edad, cuando ellas son un grupo prioritario de atención. En el 2023 tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emite un pronunciamiento y hace un llamado para que se protejan los derechos reproductivos y sexuales de todas las mujeres. Entonces, el Ecuador tiene ya la Ley Orgánica de Salud, tenemos la Guía de Práctica Clínica de Aborto Terapéutico, tenemos la Ley Orgánica para garantizar el acceso a un aborto causal violación, también tenemos el reglamento a la Ley Orgánica, tenemos los lineamientos a la Ley Orgánica, tenemos las guías de práctica clínica para la atención en abortos incompletos, diferidos, espontáneos, y también tenemos la sentencia de la Corte. Entonces, todo esto hace que el aborto esté despenalizado en Ecuador. Y está legalizado en 3 causales: causal salud, vida y violación. Son los únicos causales que están permitidos para acceder a un aborto terapéutico. Ahora, si entramos un poquito a hablar sobre los lineamientos para la atención integral y acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo por violación, esto es recién del año 2023. Levante la mano quien conocía ya estos lineamientos. Poquitos, ¿no es cierto? 3 personas de todo el auditorio. Entonces, ¿qué nos obliga? Que nosotros debemos conocer los lineamientos porque eso nos permite protegernos, incluso nosotros de manera profesional, al dar atención en pacientes menores de 14 años, pacientes mayores de 14 años y pacientes que soliciten por causal salud. Entonces, ¿qué es lo que busca estos lineamientos? Primero, una ley, que no exija denuncias, porque lamentablemente eso exigíamos para atención. Una paciente que venía víctima de abuso sexual no le atendíamos mientras no tenga una denuncia. Actualmente las pacientes no necesitan una denuncia, la ley garantiza su acceso a servicios de salud e impide los obstáculos innecesarios. ¿Qué se busca? Una ley que regule la objeción de conciencia, una ley para todos y una ley que garantice la autonomía. También nos escudábamos de la objeción de conciencia, y como era objetor de conciencia, tampoco daba información, tampoco le refería a la paciente y tampoco podía intervenir en el proceso del aborto terapéutico. Entonces, todo esto cambió con una sentencia de la Corte y para eso tenemos que saber quiénes podemos ser objetores, cuándo y desde qué semana de gestación, porque no todos podemos ser objetores de conciencia solo por no brindar atención en estas pacientes que son víctimas de delitos sexuales. Ahora, la Constitución de la República es la norma suprema, la que garantiza todos nuestros derechos. La Constitución es la Carta Magna, es la máxima autoridad del Ecuador. Y ella dice que todos debemos gozar de salud, y la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, la salud es la integridad, todo lo que contempla salud, toda la parte psicosocial, física, emocional, y aparte dice que no debemos ser víctimas de discriminación. La Constitución dice que debemos tener el goce máximo de nuestros derechos, debemos de tener atención priorizada en pacientes embarazadas, mujeres, adolescentes, personas con discapacidad, privadas de libertad, a quienes adolezcan enfermedades catastróficas, etc. Y debemos buscar o tenemos derecho a tomar decisiones libres. Recuerden que todas las personas somos libres y tenemos la potestad de decisiones sobre nuestra vida, sobre no se diga sobre cuántos hijos tener o no tener. El artículo 66 de la Constitución, en el numeral 10,
nos indica que el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud, vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener. Esto no es contrario a lo que la Corte dio en su sentencia, ya que no es contraria al derecho a la vida, porque si nos ponemos a pensar del otro, ¿dónde están los derechos del nascitur? ¿Dónde están los derechos del embrión? ¿Dónde están los derechos del feto? Pues esto, la Corte no es contraria a este tipo de derechos, ya que esta ley permite la interrupción del embarazo solamente en estos 3 causales. Si no cumple los requisitos de la ley, no aplica para aborto terapéutico. Aparte de eso, debemos saber que los derechos constitucionalmente son jerárquicamente iguales. No, ningún derecho es más que otro derecho. Bueno, ahí tengo sacado desde la Constitución la fotito donde está el literal 10, que es importante conocerlo. También tenemos de la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo, que se debe garantizar la dignidad de toda niña, adolescente y persona gestante que desee interrumpir su embarazo, reconociendo que es libre de tomar decisiones para interrumpir voluntariamente el embarazo en casos de violación, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la ley. Es decir, que si yo tengo una paciente que viene y me pide terminar un embarazo, yo no tengo la potestad de decirle sí. Claro, pase y yo le hago el aborto. No, tiene que cumplir unos requisitos de ley. Estos requisitos de ley no son ante la justicia, son ante el Ministerio de Salud, que ya vamos a ver. Garantizar la asistencia médica y psicológica de la víctima ante un embarazo producto de violación, así como la atención prioritaria, integral y gratuita. Prevenir la revictimización de la víctima de violencia sexual. Ahora entrando un poquito en materia penal, nosotros tenemos el Código Orgánico Integral Penal que esta sanciona con cárcel o con prisión y el Código Civil sanciona con una amonestación o con una indemnización. Entonces tenemos que diferenciar. Nosotros como médicos estamos dentro del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que nos indica el Código Integral Penal? Primero, la revelación del secreto de información personal de terceros establece que la persona que teniendo conocimiento por razón de su estado o oficio, empleo o profesión, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. ¿Esto a qué hace alusión el Código Orgánico Integral Penal? Al secreto profesional. Entonces, el secreto profesional, cuando nosotros no guardamos el secreto profesional, estamos cayendo en una sanción de tipo penal. La desatención de servicios de salud. Si tengo una paciente que viene a buscar servicios a nivel público o privado y yo no le doy la atención, significa que estoy actuando con desatención en servicios de salud y esto también es privativo de libertad de 1 a 3 años. Y el artículo 266 nos indica sobre la omisión de denuncia por parte del profesional que, sabiendo de un tipo de violación a los derechos humanos, a la integridad sexual o reproductiva, no denuncie el hecho. Nosotros como profesionales de salud, cuando tenemos víctimas de delito sexual, no denunciamos ante la Fiscalía. Nosotros notificamos ante la institución y la institución se encarga de hacer el trámite ante Fiscalía y Fiscalía se encarga de la investigación. Ahora tenemos el concepto de salud. La Ley Orgánica de Salud nos indica que salud es el estado máximo de bienestar físico, mental y emocional. No solamente es la ausencia de enfermedad. Esto aplica en lo que es el causal salud-vida, porque a veces pensamos que el causal salud-vida es simplemente la presencia de enfermedad y no es así. La ley dice que es el estado de bienestar físico, mental y social. El personal de los servicios de salud tiene la obligación de atender los casos de violencia intrafamiliar y sexual. Entonces nosotros no tenemos opción, estamos obligados a dar atención. La sentencia de la Corte, la 003-18, esta nos habla sobre los derechos de los y las adolescentes a decidir autónomamente sobre su salud sexual.
Muchas veces hemos tenido pacientes menores de 14 años que han acudido a pedir atención a nivel de áreas de salud y por ser menores de edad, por no estar con un representante legal, no han podido acceder a la terminación de un embarazo. Para esto, la Corte dio la sentencia en la cual el adolescente menor de 14 años puede dar su asentimiento y se debe proceder con el aborto terapéutico sin que haya un representante legal mayor de edad. La sentencia del 2019 y acumulados, esta sentencia es la última, 34-19. El 28 de abril del 2021, la Corte Constitucional dicta esta sentencia mediante el cual se declaró inconstitucional por el fondo de la frase en una mujer que padezca discapacidad mental. Y desde aquí pues ingresa a todas las mujeres, con igualdad de derechos a todas las mujeres. Y no se puede penalizar a mujeres ni a médicos por la interrupción voluntaria del embarazo, por violación o por causal salud-vida. Muchas veces por miedo no procedemos a dar atención en este tipo de causales porque tenemos miedo de que nos denuncien o que vayamos a quedarnos con una sanción administrativa o incluso que nos boten del trabajo. Pues la ley reconoce que ninguna persona va a ser juzgada por esto que ya está constitucionalmente legalizado. La no atención, eso sí va a ser penalizada. La no atención por la desatención por falta de conocimiento o la omisión hace que el desconocimiento de la ley no le exima a usted de la responsabilidad. Ahora, en menores de 14 años no será necesaria la denuncia o un representante para acceder a la interrupción del embarazo por violación, con independencia de que se cuente o no con la autorización de su representante legal. Los menores de 14 años pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo con el pleno consentimiento de ellos. Las implicaciones para el personal de salud. Primero nosotros tenemos, ya va a haber una plenaria para las preguntas, vayan a anotar. Las implicaciones para el personal de salud. El deber legal y ético de garantizar el acceso a servicios de salud segura, legal y oportuna. El incumplimiento pues nos va a acarrear a nosotros tanto responsabilidades administrativas, civiles y penales. La negativa injustificada a atender un aborto permitido por la ley puede considerarse una vulneración de derechos y esto está tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenemos que conocer la ley y aplicarla. Ahora, el aborto no punible en el artículo 150 del COIP nos dice que el aborto practicado por un médico u otro profesional de salud capacitado que cuente con el conocimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares, íntimos o su representante legal cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Primero, si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Entonces, si yo tengo cómo evitar ese peligro para mi paciente, pues le doy la opción y no terminamos el embarazo. Pero si no tengo una opción igual de beneficiosa para ella y que garantice sus derechos, no tengo otra opción que terminar el embarazo. Si el embarazo es consecuencia de una violación, según la sentencia 34 del 2019 y acumulados en causal salud, vida y violación. Ahora, tenemos normativa legal que ampara el aborto. En Ecuador tenemos instrumentos internacionales que respaldan esta legislación y debemos también saber hasta qué semana se puede realizar un aborto por violación y en menores de 14 años si solicitan aborto por violación, cómo debemos proceder. Y los plazos para la interrupción, todo esto nos da la ley. Y casos de abuso sexual en mayores de 14 años, también cómo debemos proceder. El aborto en el Ecuador está regulado por el COIP, que fue reformado en el 2022, y la sentencia de la Corte 34-19. Esta es la última sentencia de abril del 2021. Esta despenaliza el aborto por causal violación y declaró la inconstitucionalidad por el fondo de que solamente se podría acceder en una mujer que padezca de discapacidad mental. Esto ya no existe. En el artículo 150 del COIP, en el numeral 2, por considerar contraria a los derechos de integridad física, psíquica, moral y sexual, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación, ahora es asequible para todas las mujeres. La ley orgánica que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación
tenemos que nos da los plazos para la interrupción. Estos están en el artículo 19 del marco normativo. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 19? El artículo 19 nos pone los límites para la interrupción voluntaria del embarazo y reconoce la especial vulnerabilidad de las niñas menores de 14 años, presumiendo que todo embarazo en menores de 14 años es por delito sexual, así haya sido consensuado. Menor de 14 años embarazada es delito sexual. Elimina el límite gestacional y establece 12 semanas de manera general, pero este plazo gestacional puede aumentar para mujeres con discapacidad o mujeres que viven en zonas urbanas, en zonas rurales, donde no tienen acceso a transporte, no tienen acceso a servicios de salud, y en ellas el plazo aumenta a 18 semanas. Entonces, esto tenemos que tener bien claro porque son requisitos que pide la ley. No puedo yo interrumpir un embarazo de 22 semanas, de 24 semanas, de 26 semanas. La ley me indica 12 semanas para causal violación en zonas urbanas y en zonas rurales 18 semanas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay un debate jurídico porque la Corte, cuando dictó la sentencia, la Corte no puso límites de edad gestacional. Entonces, esto puede ser interpretado como que podemos terminar embarazos de mayores, de edades gestacionales mayores a las 18 semanas. Pero esto hay que tener un poco de cautela, porque recordemos que nosotros también tenemos la parte, los protocolos y las normativas del Ministerio de Salud, y debemos saber que desde las 24 semanas nosotros tenemos ya un feto que tranquilamente puede ser viable. La normativa técnica del Ministerio de Salud indica que la interrupción voluntaria del embarazo por causales legales puede realizarse sin restricción de edad gestacional. Pero recuerden que un feto desde las 24 semanas ya puede ser viable. Entonces sí tenemos límites de edad gestacional. En tanto se garantiza el derecho a la salud física y mental de la mujer niña o según criterios médicos y bioéticos. Entonces, yo puedo terminar un embarazo de 26 semanas en una mujer gestante que tenga una condición de salud vida. De 26 semanas, sí, y lo hacemos. Por ejemplo, en una paciente con un síndrome de Gel, en una paciente clántica. Entonces, ella es causal salud vida. Entonces, ahí no estoy interrumpiendo su embarazo, pero estoy respaldándome dentro del contexto legal y también del médico. Entonces, ese está justificado. Entonces, por eso tenemos que diferenciar muy bien el tipo de paciente, el tipo de causal y el tipo de consecuencia que podríamos tener. Entonces, nosotros hacemos a diario terminaciones de embarazo de 32 semanas, de 30 semanas, dependiendo patologías que puedan comprometer la vida de la paciente. Y eso está legalmente justificado. ¿Con qué causal? Salud vida. Y lo hemos hecho de manera inconsciente, porque no hemos sabido que estamos respaldando ese causal, pero sí lo hacemos. Ahora, el artículo 150 permite el aborto en estos casos. Primero, si el embarazo es consecuencia de una violación, sin el límite de edad gestacional para niñas menores de 14 años. Verán que dice menores de 14 años sin límite de edad gestacional. ¿Por qué? Porque muchas niñas menores de 14 años son víctimas de delito sexual muchas veces por familiares que están dentro cercanos. Y muchas veces ellas no acceden por desconocimiento, por falta de protección. Entonces en ella no aplica el límite de edad gestacional. Ellas entran en un tipo de asesoría más avanzado en cuanto a su edad, ¿no? Tienen 14 años y ellas son víctimas no solamente de delitos sexuales. Entonces con ella aplica otro protocolo, en ellas no aplica edad gestacional. Con límite de edad de hasta 12 semanas para mujeres mayores de 14 años y en mujeres rurales con discapacidad el plazo hasta las 18 semanas. Esto es muy importante conocer. Y si existen barreras de acceso previas o riesgo para la salud, pueden procederse con la interrupción más allá del límite de las 18 semanas. Ahora, si una menor de 14 años acude sola a solicitar un aborto por violación, ¿cómo vamos a proceder? Primero, no necesita autorización. Ella da su asentimiento de manera escrita. ¿Cuál es el asentimiento? El consentimiento. Ella puede firmar. Ahora, ella puede acudir con sus padres o representantes. Ellos pueden firmar como sus representantes, pero no siempre van a estar
acompañadas. Entonces hay que tener en cuenta que si pueden hacerlo solas. ¿Qué más? Esto se basa en el principio de interés superior del niño y el respeto progresivo de su autonomía. Entonces el adolescente decide si tiene 14 años o menos, también. Ahora, el personal de salud debe notificar a las autoridades de protección de derechos. Puede notificar a talento humano, a su gerente, a su director, si hay un caso de abuso sexual. ¿Cómo notificamos? Con los formularios. Nosotros digamos el formulario con las 2 copias. No tenemos la obligación de denunciar o notificar a la fiscalía. Nosotros no denunciamos a la fiscalía, nosotros no llamamos al 911, nosotros no comunicamos a la policía. Nosotros notificamos. La institución se encarga de hacer su trámite respectivo con fiscalía. Y en ningún caso se puede retrasar o impedir el procedimiento de un aborto terapéutico por cualquier condicionamiento que nosotros pongamos, por ejemplo, la falta de denuncia. Ahora, el formulario de notificación es obligatorio. Si la paciente viene y yo tengo el primer contacto con la niña menor de 14 años, yo tengo que llenar el formulario, el cual realmente tiene datos muy sencillos como nombres, cédula de identidad, si conoce o no al agresor, tipo de violencia detectada y la firma, fecha y hora. Ahora, ¿qué pasa con los casos de abuso sexual en mayores de 14 años? Primero, la denuncia la puede hacer la misma paciente, entonces se le debe indicar a la paciente si desea hacer la notificación o la denuncia, puede acercarse directamente a Fiscalía a poner la notificación. Puede hacerle un familiar mientras usted da la atención a la paciente, el familiar puede ir a colocar la denuncia en Fiscalía. También puede hacerlo un profesional de salud mediante online, mediante la página de Fiscalía, puede notificar de manera online. No es la denuncia, es la notificación. Tiene la obligación legal cualquier profesional, sea de salud, sea el profesor o en el área donde ella se encuentra. Entonces, todos estamos obligados como ciudadanos a notificar cualquier tipo de violencia ante la justicia y la denuncia se presenta ante Fiscalía General del Estado. Ahora, el procedimiento para aborto por causal violación, según el protocolo del Ministerio de Salud, indica que la paciente puede hacerlo mediante solicitud verbal, pero nosotros, para tener una constancia verificable, lo hacemos en documento escrito. Ahí la paciente va a firmar, ahí va a constar en su historia clínica, la evaluación médica, se va a determinar la edad gestacional, se va a calcular el FUM y se puede realizar un eco obstétrico. Se debe confirmar la causal, no se requiere denuncia previa en casos de violación. Si la paciente no quiere denunciar, pues hay que respetar su voluntad y no romper el secreto profesional. Se debe firmar el consentimiento informado y se debe acceder al aborto seguro. Se le ofrece a la paciente el tratamiento farmacológico o también se le ofrece a la paciente el tratamiento con el AMEU. El acompañamiento institucional debe ser psicológico, social, por trabajo social y por psicológico. Ahora, ¿qué pasa con otros casos que también nosotros podemos ver dentro de una área hospitalaria? Primero, la situación, en casos de violación, el aborto está despenalizado. La base legal, nosotros tenemos el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal y también tenemos la sentencia de la Corte, la 39-19. Las graves malformaciones, esto hay un debate, puede ser parcial, no está claro, pero también para esto se crean los comités de éticas dentro de las instituciones donde valoran cada caso y se da trámite a la interrupción voluntaria del embarazo en embarazos que tienen fetos no viables, por ejemplo. Inseminación forzada, esta forma parte de violación, en este está tipificado está despenalizado el aborto y se considera violación. Aplicable al artículo 150, el aborto por decisión personal sin causa legal, este sí está penalizado. Por eso les indico, una mujer no puede acercarse simplemente a pedir un aborto sin un causal. Si no tiene causal, no aplica. Entonces ahí nosotros también estamos incurriendo de manera penal. Ahora, en cuanto al causal salud-vida, la OMS dice que salud es el estado
completo de bienestar e incluye aspectos físicos, mentales y sociales. El estado más alto de bienestar físico, mental y social. Mental como criterio importante de incluir en la interpretación de los causales vida-salud para la interrupción del embarazo, porque ha habido muchos casos de pacientes con trastornos depresivos, ansioso-depresivos, o que incluso se han quitado la vida. Pero son pacientes que no han tenido un diagnóstico temprano, una buena guía, ni tampoco han tenido acceso a una interrupción voluntaria del embarazo. El causal es aplicado cuando existe un peligro a la salud o vida y no es evitable por otros medios. Esta palabrita es fundamental, cuando no es evitable por otros medios. Ahora, el artículo 150 me dice que si tengo causal salud-vida, la mujer corre riesgos o un peligro y no es evitable por otros medios. Pero en causal violación no se puede aplicar netamente el artículo 150. En causal violación se aplica la ley y se da interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, no califica el peligro de manera legal, no califica el peligro como peligro grave o peligro no grave. El peligro ante la ley es peligro y se acabó. No hay una categorización del mismo. Y el peligro puede ser potencial o cierto, y el código no hace distinción. Pues el peligro es peligro, el simple hecho de que haya un peligro. Ahora, ¿qué es peligro? Que es sinónimo de riesgo, es la posibilidad o la probabilidad lesiva. No se refiere a la configuración del daño, no se refiere a que esté instaurado el daño en la paciente, sino a una posible ocurrencia. Y el concepto legal de salud dice que es el disfrute más alto del nivel de bienestar físico, mental, social y emocional, muy similar al de la OMS. Ahora, legalmente el concepto salud debe ser interpretado de manera amplia e integral. Por eso les decía que aquí la valoración médica debe ser fundamental, porque tiene una valoración física, emocional y social. La salud está en riesgo cuando está amenazado el bienestar físico, mental, social y emocional. Uno o varios factores de riesgo son suficientes para configurar el peligro, cómo existe y afecta a la salud de cualquiera de sus dimensiones y hace posible acceder a un aborto para evitar este peligro, que es el causal salud-vida. Ahora, ¿qué pasa con la coexistencia de causales? Recuerden que en causal violación yo tengo permitido de manera legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en pacientes menores de 14 años y 18 semanas en pacientes que vivan en zonas rurales o que padezcan algún tipo de discapacidad. Este plazo puede aumentar cuando yo legalmente veo que la paciente me llega, qué sé yo, a las 21 semanas. Pero aparte de haber sido víctima de violencia sexual, también tiene un cuadro ansioso depresivo y tal vez tuvo ya un intento suicida. Entonces, esta paciente tiene coexistencia de causales. Primero está el causal de violación y el causal salud-vida. Entonces, tiene los dos causales. Ahora, tenemos nosotros la guía de práctica clínica sobre el aborto terapéutico. Entonces, ¿cuándo se aplica? Cuando tenemos un peligro para la salud de la mujer y tenemos que saber que el personal de salud debe asesorar a la paciente desde la posibilidad a realizarse el aborto terapéutico. Debemos dar toda la información. En caso de requerir el procedimiento, en el causal salud-vida, nosotros tenemos un plazo máximo de 6 días tipificados también en la ley. Si en estos 6 días yo no le doy una solución a la paciente, me puede traer consecuencias de sanción a mí por no haber cumplido los plazos. Entonces, causal salud-vida, 6 días. En causal violación se considera emergencia y es inmediato. No existe una lista referencial de patologías o de enfermedades según la complejidad potencial que nos indiquen en cuáles se puede realizar un aborto terapéutico. Eso ya va mucho a criterio del médico. El médico sabe todas las consecuencias que puede tener una patología. Entonces, depende mucho del criterio médico. Se debe garantizar la prevención de cualquier peligro que ponga en riesgo la salud y vida de la mujer. Aquí, esta diapositiva es un resumen de todo lo que les he hablado. Aquí tenemos el causal salud-vida y el causal violación.
En el causal salud-vida, que no existe plazo según la ley ni la OMS, existen métodos para realización de abortos tardíos, incluso después de las 24 semanas. No hemos llegado todavía a la asistolia, Colombia ya lo tiene. En causal violación tenemos de los plazos de 12.6 semanas y 18.6 semanas. No existe plazos en mujeres con discapacidad mental y este procedimiento se lo debe realizar de manera inmediata y se lo cataloga como emergente. Ahora, ¿qué pasa con el consentimiento? ¿Quién puede firmar el consentimiento? Primero, firma la mujer que es la persona en cuyo cuerpo se va a llevar a cabo el proceso. Y se subroga cuando existe la imposibilidad absoluta de la persona a brindarlo. Por ejemplo, en una persona que esté inconsciente, en coma o que no tenga la capacidad de brindarlo, entonces de ahí el consentimiento lo firma el familiar. Ahora, en cuanto a la objeción de conciencia, ¿quién es objetor de conciencia? Aquí levante la mano. 1, 2, 3, 4. Ya, tenemos derecho que nos demos todas las personas. Yo puedo objetar por creencias religiosas o porque a mí no me parece correcto, entonces yo puedo objetarte por mis razones. Entonces, primero, no lo hacemos por ser desobedientes ante la ley. Aparte de eso, el objetor no reclama cambios. Cualquier objetor no busca que se cambie la normativa legal. Lo que pide es no formar parte de ese procedimiento. El médico no debe inferir por razones de conciencia en la libertad de decisiones de terceros. Entonces, si yo soy objetora de conciencia, yo tengo la obligación de dar la información a la paciente y remitirla a un colega que no sea objetor de conciencia para que termine el tratamiento, pero no por ser objetor yo no voy a dar la información y la asesoría a mi paciente. Ahora, yo puedo ser objetora dependiendo. Yo considero que sí deberían tener las mujeres derecho a que se produzca un aborto farmacológico hasta las 12 semanas. Y yo puedo ser objetora de conciencia desde embarazos que sean más de 12 semanas. Entonces puedo delimitar mi objeción de conciencia, sí la puedo hacer. Ahora, ¿qué pasa con el secreto profesional? Muchas veces hemos tenido casos de pacientes que vienen víctimas de delito sexual y la enfermera o el médico sale y comenta con otros profesionales de la salud. Ahí nosotros estamos rompiendo el secreto profesional. La paciente cuando llega víctima de violencia tiene que ser llevada a un consultorio separado donde tenga toda la tranquilidad que no haya más personas y que se sienta en un espacio seguro. Es obligación legal de mantener el secreto a la información que han recibido sus clientes. Recuerden que nuestro paciente, y hablando de manera legal, mi paciente y yo tenemos un contrato. No deja de ser un contrato. Si yo violo el secreto profesional, estoy violando ese tipo de contrato. El secreto profesional como derecho y deber de los profesionales de salud es mantener en reserva toda información que el profesional de la salud haya conocido a través de la objeción de conciencia. Ahora, si a mí me llaman a fiscalía y me indican que debo declarar o dar alguna información de mi paciente, yo puedo mantener en secreto la información de mi paciente. Puedo hacerlo, ¿sí? Incluso bajo juicio. Si mi paciente no me ha autorizado a mí dar información de su historia clínica, yo puedo mantenerme bajo secreto profesional, incluso en juicio. Ahora, en Ecuador, ¿cómo funciona el secreto profesional y el derecho a la confidencialidad en salud? Primero, la Constitución, norma máxima de nuestro país, contempla el secreto profesional y a la confidencialidad en salud como derechos de los artículos 26, 25, 66 en los numerales 11 y 362. Estos derechos se encuentran relacionados con el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la salud, el derecho a la protección de datos de carácter personal establecidos en el artículo 66. Aparte de eso, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos indica el derecho a la vida privada en su artículo 2. Ahora, los centros médicos tenemos la obligación de brindar atención prioritaria a todo este grupo de personas y podemos acceder a un procedimiento de aborto farmacológico o AMEU
en pacientes, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Bueno, las demás ya no les he puesto en rojo porque no entran mucho, pero son grupos prioritarios de atención, ¿sí? Y como grupos prioritarios de atención, la atención no puede negarse, la tenemos la obligación de dar. Ahora, si vemos un poquito el contexto de la violencia, nosotros vemos que tenemos un círculo vicioso entre edad, pobreza, situación de violencia y educación, riesgos de enfermar, acceso a servicios de salud, incluso riesgos de morir. ¿Quiénes son las mujeres criminalizadas por aborto? Son todas ellas. Mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres pobres. 100% de las mujeres de bajos recursos económicos tienen violencia aparte de la física, de violencia sexual, también tienen violencia económica. 69% de jóvenes y adolescentes entre 14 y 19 años y 40% de mujeres afroecuatorianas. Ahora, hasta antes del 2021, ¿quién denunciaba a las pacientes víctimas de violencia sexual o que querían interrumpir su embarazo? Éramos el personal médico. Tenemos un caso, tenemos una mujer afroecuatoriana de 20 años que se dirigió al hospital después de haberse caído de unas escaleras en su trabajo. La paciente llegó sangrando y era un aborto espontáneo. El médico, la médico, llamó a la policía la llevó detenida porque dijo que era un aborto provocado. La mujer, que era pobre, que era afro, pasó en cárcel, tuvo prisión preventiva, como tenía un niño de 3 años y no podía dejarle porque era sola con su hijo, pues también estuvo cumpliendo prisión preventiva con la mamá. En el juicio a la final la paciente fue declarada inocente porque fue un aborto espontáneo. Entonces aquí la médico no tenía por qué llamar a la policía ni notificar el aborto. Tenemos el caso de Manuela versus El Salvador. Era una mujer salvadoreña de pobre también. Ella fue acusada de homicidio tras haber tenido un aborto espontáneo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado violó todos sus derechos, incluyendo el acceso a salud, el debido proceso y la presunción de inocencia. Manuela era una mujer salvadoreña de 33 años. No sabía leer, no sabía escribir, era pobre y sufrió violaciones en sus derechos fundamentales. Ella presentó un intenso dolor abdominal, se fue a una letrina y sintió que había eliminado algo y ella se desmayó. Al momento que sangra, ella desconocía de su embarazo y es llevada al hospital, era una emergencia obstétrica. Cuando se despertó, se encontraba en el hospital y el personal médico la había denunciado por el delito de aborto y fue capturada cuando todavía estaba hospitalizada. O sea, en El Salvador hay mucha violencia de derechos. Les cuento que hay unos casos terribles. Aquí Manuela fue interrogada sin presencia de un abogado. Su familiar fue intimidada y obligada a declarar en su contra, sin saberlo. Distorsionaron información de la mamá de ella. Manuela fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio. Este fue un caso que realmente conmocionó a todo el mundo porque tuvo que intervenir la Corte Internacional. Allí, pues, ella enfermó. Un año después de estar encarcelada, fue diagnosticada de linfoma, cáncer linfático. No recibió tratamiento porque no tenía acceso a servicios de salud desde la cárcel. Y 2 años después de su condena, ella falleció en la cárcel, sin atención médica y sin un juicio justo. Entonces, estos son más o menos los casos que nosotros vemos que que realmente fueron violados todos los derechos, desde el Estado, desde la justicia, quienes debíamos promover una atención adecuada a este tipo de mujeres. Tenemos otro caso que también es de El Salvador, que es del 2023. Es una joven que tenía lupus y otras enfermedades crónicas a consecuencia de su lupus. Ella estaba con un embarazo de un feto que tenía anencefalia, una condición incompatible con la vida. Beatriz solicitó un aborto terapéutico, pero el Estado le negó. Por lo tanto, ella siguió con el embarazo y no pudo recibir el tratamiento oportuno de su lupus.
La mamá, la chica tenía un causal salud vida que era el lupus y tuvo que seguir con su embarazo y tuvo que parir un niño anencefálico. Tenemos el caso del 2006 en Colombia. La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en tres circunstancias: el peligro para la salud o vida de la mujer, las malformaciones fetales incompatibles con la vida y el embarazo producto de violación. El impacto, este fallo permitió el acceso legal al aborto en casos de violación, estableciendo que no se debe exigir denuncia y garantizando el acceso al sistema de salud pública. Este es el caso de Paola Guzmán, es una niña de Guayaquil. Algunos ya han de haber escuchado este caso que fue bastante estremecedor. Era una adolescente que sufría abusos sexuales por parte del director. La mamá puso la denuncia ante la Corte Internacional porque aquí lamentablemente no progresó la denuncia. 18 años después la Corte Internacional dictó sentencia. Paola Guzmán era una joven que se quitó la vida al enterarse de un embarazo producto de abuso sexual. Como presunto responsable, investigaron a Bolívar Espín, quien entonces era vicerrector de la Escuela Martínez Serrano en Guayaquil. El 12 de diciembre del 2002, ella, al pensar que estaba embarazada, tomó los diablillos del fósforo blanco y se quitó la vida. Había dejado una carta a la cual leyó su mamá y ella puso la denuncia porque ella había sido víctima de abuso sexual no solamente por el vicerrector, sino también por el médico de la institución, que le había amenazado que si avista le iba a matar. Entonces dejó en su carta detallado todas las agresiones y tipos de delitos que había tenido, y a la final en la autopsia sale que ella nunca estuvo embarazada, pero hubo falta de muchas intervenciones, ¿no?, en esa niña, que lamentablemente su mamá no se dio cuenta de que ella fue víctima de delito sexual. Ahora, ¿quiénes denuncian? Lamentablemente el 94.1, personal médico, personal de salud, y en un 5.9 familiares y cercanos a la paciente. 94.1 de ellas fueron denunciadas por personal médico desde los hospitales. Los casos de las mujeres criminalizadas por aborto tardan por lo menos 3 meses hasta los 4 años en ser resueltos. Para que una mujer sea denunciada por aborto significa que va a haber una cadena de investigaciones a través de fiscalía, y eso implica que la paciente también tenga que pagarse un abogado, ¿no?, porque el sistema a nivel judicial no tiene abogados que puedan cumplir y satisfacer todos los requerimientos de las denuncias. Entonces, las pacientes, aparte de eso, entran en gastos. Aquí tenemos más o menos la edad, la ciudad y quién les denunció. Entonces, en la mayoría nosotros vemos, ¿no?, médico, 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 médico. En febrero del 2018, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de acceso a la justicia de las mujeres en Ecuador, se señaló que el 100% de estas mujeres contaban con bajos recursos económicos, que el 69% tenían entre 14 y 19 años y el 40% de los casos fueron mujeres afroecuatorianas. Entonces, si nos damos cuenta, quienes fueron víctimas fueron mujeres jóvenes, mujeres pobres, mujeres indígenas y mujeres afro. Ahora, este estudio realmente es sorprendente, porque si hay una mujer que tiene los recursos necesarios para poder acceder a un aborto terapéutico, no va a venir al sistema público. Ella se va a ir a un hospital y se va a pagar su aborto. Y nadie le va a denunciar. ¿Y por qué a nivel público hacemos esas cosas? Tal vez porque son chicas, o porque son pobres, o porque son personas que no tienen educación. Entonces, eso es violencia. A nivel mundial, hay una estimación que del 45% de los abortos son peligrosos. Y sí, un aborto es peligroso. Una tercera parte se realizan en condiciones de gran peligrosidad, por miedo y por desconocimiento. ¿Se imaginan? Ni nosotros conocíamos la normativa que hay, mucho menos las mujeres que requieren este servicio. Entonces, ellas lo hacen en clandestinidad o tratan de provocarse un aborto. Muchas veces se introducen agujetas, entre otras sustancias que realmente llegan sépticas o incluso mueren y entran a la estadística como un aborto espontáneo, un aborto incompleto o un aborto séptico. Pero lo que fue otra realidad. Fue una paciente que intentó abortar por un
por vergüenza o porque las condiciones de ella eran otras y por miedo a ser denunciada. El aborto provocado tenemos que hay 6 de cada 10 embarazos que no son planeados, 3 de cada 10 embarazos terminan en un aborto provocado. En cuanto a las estadísticas de mortalidad materna, son personas, mujeres embarazadas que murieron por causa de aborto. Pacientes según el nivel de instrucción en primaria, que cumplieron su primaria 31.43, secundaria 52.8, bachillerato 5.6 y superior 10.2. Otra vez vemos pacientes jóvenes. En las condiciones de egreso hospitalario, las que egresaron en condición de muerte. Según la causa de morbilidad por aborto, el fallecimiento por causa de morbilidad por aborto, tenemos que realmente fueron otros embarazos terminados en aborto, que muchos de estos debieron haber sido provocados, pero lamentablemente las estadísticas no nos permiten diferenciar por el desconocimiento. La mortalidad por aborto espontáneo en un 59.7, otros de embarazos terminados en aborto 36.9 y aborto médico 3%. Una cifra completamente irreal. El grupo, los casos de muerte materna por grupo de edad, de 15 a 19 años 9, de 20 a 24 20, de 25 a 29 20, entonces realmente vemos siempre población joven, pobre, indígena o afro. Tenemos aquí, en cambio, el porcentaje de muerte materna por el lugar de ocurrencia. Nosotros vemos que el 75.9% viene a entidades del Ministerio de Salud. Y la pertenencia al grupo étnico, mestizas, en un 86.1%. El nivel de instrucción, secundaria 53%. En zonas rurales 38.5 y en zona urbana 31.4. Ahora, este dato da mucho que pensar, porque en zonas urbanas ya nosotros tenemos registro porque tenemos hospitales y tenemos una base estadística, pero en zonas rurales no. Muchos de los abortos o las muertes provocadas en zonas rurales no están registradas. Yo pienso que en la zona rural es mayor. Bueno, ese es el contexto en cuanto a los causales salud, vida y violación. Entonces, detalles que no tienen que olvidarse, que nosotros tenemos la obligación de dar información. Si somos objetores de conciencia, remito a mi colega, debemos conocer los plazos y aparte de eso debemos respetar los plazos. Inmediato en violencia sexual y hasta 6 días en causal salud, vida. No olvidarnos del consentimiento informado y las semanas de gestación que están legalmente tipificadas. Bueno, esa sería mi charla. Espero que les haya aportado algo en cuanto a la normativa. Muchas gracias.